Tere anzo tere da kasim tiki shugu. Kasim kiawa chuji sherwa. Kasim ama. Wadi nama shugu. Tere nyomo tu, tsawe nyomo tu. Tsanyo tu, wadi shere. Tsawe nyomo tu. Simda sin yugo. Así que continuamos el tema de los factores mentales. Después de haber explicado la última vez los 11 factores mentales virtuosos, pues hoy continuamos, ¿no? Con los otros factores mentales, empezando con 6 engaños raíces o 6 aflicciones raíces, ¿no? Wadi simju ngaji yorwa wadi nama che. Tiki shugu nama shere. Ten tere nyomo tu, tsawe nyomo tu. Gyachim shivare tate. Y así que esos factores mentales son muy importantes, ¿no? Saberlo, cuáles son y pues es esto. Dale manzo nyomo mashimo da komde jo. Y antes de explicar sobre el grupo de los factores mentales como que se llaman los engaños raíces, pues vamos a meditar un poquito. Chamjugo sim kom. Meditar en Bodhicitta. Aya da konshu. Sí, así que seguir meditando.
Oya, Tojin, gracias. Oya, Landine. Maranzo Dari Nyomong Corse. Así que hoy vamos a explicar sobre los engaños. Tonyangi Tao Nyomores. Y así que primero pues hablamos de los engaños a raíces. Ta Tonyese de Duguya Mare, Dewan Dugare, Jena. Tonyese de Rebuche. Ta Tonyangi Tao de Nyomoche. Odita Judishia Gore. Y los sufrimientos son resultado y la causa o la raíz de esos sufrimientos dependen de los engaños. Ta Judi Yaguchi Hagosana, Ani Judi Panyalam, Judi Mapsayalam, Bazin Chigrova. Y si reconocemos bien cuáles son las causas que nos producen los sufrimientos, entonces esforzaremos en erradicar, ¿no?, esas causas. Oye, nada, Nyomodi, Deshe, Nyomodi, Ta Nyomo Jachim Shibjiri, Jinde Dodo, for Juma de Yaman, Jaga for Jarab Jiban and Jachim Shibjiris. En general, cuando hablamos de los engaños o las emociones aflictivas, son muchos y que se puede hablar mucho, ¿no? Pero en resumen, pues podemos hablar de estos 6 engaños a raíces, ¿no? Kasi Manzo de con la Jawa Chuji Rarawa, Ta Jawa Chuji que Chela, Anzawa Nyomo Tu Dire, Zanyo Tu Sede. Es a continuación, después de explicar cuáles son los 11 factores mentales virtuosos, pues ya viene el grupo de los engaños a raíces, ¿no? Oh, Dire. Ta Zawa Nyomo Gazo Yoran Kiranzo Ta Chijo, Tu Yores, Zanyo Tu. Así que podéis tomar la nota, ¿no? Entonces, ¿cuántos engaños a raíces hay, no? Son 6 engaños raíces. Tanti, ene Gobo Ludu que Umarin Jichimene la Disumeres. El maestro Ayanagajuna dijo en su guirnalda preciosa, Tiene Basubando, Lobe Nininge, Animon Banzuena la Nyomo Disumeres. y también el maestro Vasubandhu en su Abhidhamma Kocha también habla de estos 6 engaños raíces. Tiene Pabatome Sangha, Sangara Pabatome que Momo Kundinala, Nyomo de Disumeres. Y también maestro Asanga, ¿no?, en su compendio de los conocimientos también habla del mismo tema. Tani Chanda Kidi, Chandar Kidi, Rwa, Lobe Chona Rwa, Chanda Kidi. Ani Dignaga. Dignaga, Chanda Kidi dan Dignaga Niga Sumara, Lobe Chira dan, Chona Niga ke, Ani Tina Tseme Shunala, Samanamre dan, Samo Kundule Sumares. Y también tanto el maestro Chandrakirti y el maestro Dignaga hablan en sus obras, ¿no?, sobre el tema de los 6 engaños raíces. Tiene Jerem Chingi da Nende Shivache que Nyomon Digi Pe Gyachim Shivache Sumares. Y también el maestro Lama Tsongkhapa ha explicado mucho, ¿no?, sobre este tema en gran detalle, dando mucha importancia. Da
다 녀모 가져야서 담보디 녀모 자와 녀모 주지 맞은게 뒤진에 셔야게 내자 콘로 마제스 숨제 Y entonces, estos 6 engaños raíces son los siguientes, ¿no? Lo que hemos oído muchas veces, como el apego, el enfado, el orgullo, 근데 머리바스데 la ignorancia, 근데 대종 세대 대종 녀모진서 대종 세대 대종 녀모진 대종 y la duda, ¿no? Aquí la duda tenemos que entender dentro del contexto de la duda afligida o la duda engañada, ¿no? 어디 녀모 nga보던 것이 떠밍 녀모래 내자 콘로 nga제 머리바 대종서 따와 먹는 녀모가 떠밍 녀모 있잖아. Y por último, pues se habla de la visión afligida o la visión engañada. 근데 녀모 타마디 주바디 따와 녀모체스 따와 녀모체 따와 Y, entonces, antes de sí, las otras, los otros engaños anteriores, sexto engaño, se llaman, son no visiones, son engaños no visiones, y la sexta pues se llama visión engañada, ¿no? 따와들라 따와가 요래 다 제일 단도 제일 녀모래 따와들 따와가 요래스 Y luego, en relación con la visión, se habla de 6 visiones. 어디래 다 담보 녀모 찍 녀모 세를 간저질라 운지 찍으래스 녀모 세를 간저질라 시겨래 세들에 Y entonces, ¿a qué se refiere exactamente el engaño o emoción aflictiva? 제가 녀모 세대가라 지다 제 녀모 세대 심디 신주레스 녀모 신 사모다 신주그 셈레스 Y en general, todos los engaños o emociones aflictivas o negativas son factores mentales. 다 녀모 그런 게 신주그 셈디가 레가랍데 가르레스 레가 질레르데 가르치고 어레스 Y entonces, ¿qué es la función de los factores mentales, ¿no? De los engaños? 제가 녀모 그런 게 레가 제일 쪼르르 신주 랑기 심 랑기 아니 마시바다 마르바 치고 어레스 심미게 버소니 랑기 마시바다 마르바 진예진게 아니 질레제 신주질라 아니 마리바스잖아 마리바스 녀모스 마리바스 녀모치 시요레스 랑기 마시바다 마르바 진예게 질레제게 아니 심주질라 아니 녀모스 미다레 Entonces, los engaños son la que causa para que perturbe la paz en la mente, ¿no? Que causa para que no puede experimentar realmente lo que es la paz en la mente, ¿no? Y esa es su función, ¿no? Se altera nuestra mente. 다 대 녀몽 체이 녀몽 된다 되레스 De algún modo, eso es lo que podemos definir, ¿no?
los engaños como característica de los engaños, ¿no? Tatamu ñomo sawe ñomo tru no ne tatamu deja shebre deja se de conde yore ese. Entonces vamos a ver primero el apego. Entonces ¿qué es el apego? Tango deja tseni re tango deja tseni. Entonces vemos primero la definición del apego. Deja se de yidu ma shila mine yung chu jila mine tele ne zu ge joda ba chila rondo ge ani simju ji la ani deja si gore deba da chabas. Sí, entonces el apego es que toma un objeto atractivo y entonces exagera la cualidad de este objeto atractivo y lo desea. Chida deja se kisi yudi ani su ta ti ro reja che chene chi sula me be deja 나게 첼라메벤 데자스체네 로 y así que este engaño, el apego se puede surgir en relación con los objetos externos, tal como los 5 objetos sensoriales, como la forma, el sonido, etcétera, etcétera, y también dependiendo del fenómeno interno. 아다 데자게 기세 유로데 추수달라미네 척베게 데자 직체 나게 첼라미베 데자 니체 여월 니뇽거 데자 여월 때레. Entonces, como división del apego podemos ver 2 tipos de apego, ¿no? El apego que surge en dependencia de los 5 objetos sensoriales y otro apego que surge dependiendo del fenómeno interno. 다디네 데자 때라 아니 감송게 데자 디벤 데자 수게 데자 숨네게 데자스체. Y también podemos clasificar el apego en relación con los 3 mundos o reinos: el mundo del deseo, el mundo de la forma y el mundo sin forma. 지난 데자디 감송게 senje기라 요레 데자디 감송게 senje기 길라 데자디 요레. Y así que podemos decir que el apego existe en el continuo mental de los seres de todos los mundos, ya sea tanto el mundo del deseo o el mundo de la forma o el mundo sin forma. 근데 데자게 빼두셔거래 데자 빼세디 데자게 뺀답데 아니 뺀답셔거래 뺀다는 아니 레라 눔팀바다 슈굴라 눔팀바 잡으셔레스. Entonces podemos ver un ejemplo, ¿no? Cómo afecta el apego a nuestra mente, ¿no? Y de la misma forma como el aceite afecta cuando se cae encima de papel o ropa, ¿no? 어떻게 셔거래 엔놈디 마 레알 팀바이네데 데데데나 파틴제 아니 갈레 파 쳇루고레스 디네냐 고 가즈 쥐바이네레 다하고 여러봐 태망 주고러봐 놈다 파틴바이나 어디나데 빼 어딘데 셔거레스 내자 그 이게 빼답데 어디래. Y así que cuando cualquier papel o nuestro vestido se mancha de aceite, entonces poco a poco pues se impregna, ¿no? En la zona, y entonces es muy difícil de quitar, ¿no? Aunque lavemos
mucho pues nos cuesta, ¿no? 당문에 단 대자 기세이 수 이동원가 지란 대자 계속나 델라미네 수 델라미네 이동원 수 델라미네 당고 대바스데 당고 대바지거라 근데 지데 차바지거라 Entonces, cuando surge el apego en nuestra mente, entonces surge de la siguiente forma, ¿no? Primero uno toma un objeto agradable o atractivo, ¿no? O como objeto, y en dependencia de este objeto atractivo, entonces la mente desea, ¿no? 차바도 제인다다 안 남도 차바지 미제 안 차바지스나 남도가 조다지 이모 내주들이 사베지기 남도가 조 쉬우지도 사 조다지 에미버디 자체 치르고 남도가 조다지 대저 기세 유이동원들 미체 착체 아니 유버 당라 유이동원들 하바지게 내주스나 대만인이지 될 하바지 조다고 남도가 조다지 이동원과 남도가 조다지 차바지 자체를 찍어래 남도가 조다마스 y así que tomando un objeto atractivo, entonces el concepto a través de nuestra mente exagera la cualidad que se puede observar, ¿no? en este objeto atractivo, y debido a esta exageración de la cualidad que se ve en el objeto del deseo, entonces surge el apego aún más fuerte, ¿no? tiene 남도게 좋다인데 좀 아니 미바 자침부 차서래 아니 미바 자쳐도 그래 아니 현재 차봐서 아니 신바 차봐서 차봐 세대도 봐 당봐서 그러다 y debido a nuestro conceptos o pensamientos inapropiados, entonces tiende a exagerar la cualidad del objeto del deseo, y de esta forma, entonces, cuando está exagerada la cualidad del objeto, entonces el objeto del apego se hace aún más fuerte y firme para sentir este apego, ¿no? 단 대자데 깨네 가르치고래서나 대자께서나 아니 코아게래 레서요래 코아게지 주 레서요레스 대자가 레그르티레다 Entonces, una vez el apego está generado, entonces su función es crear el karma, ¿no? 제가 아주 코아게게 대자디 아주게 반장님바데 쉐바지 하고 말했어 대자세디 람자를 좀 잡을지 통되게요레스 En general, no vemos el apego tan negativo y algo que tenemos que erradicar, ¿no? De nuestra mente, ¿no? Sino que lo vemos algo agradable y algo que podemos adoptar, ¿no? 제가 대자세디 커도들 내가 제가 말해 이동 야고를 standard지 떠버려 돼 이내래 풀 걸리 풀하다 동네제 교치거레스 코아게 교치거레스 Entonces, el apego no nos aparece como algo dañino con la que tiene el efecto de que tiene intención de dañar, o ni aparece algo agresivo, ¿no? Sin embargo, pues sí que surge en dependencia de algún objeto bonito o agradable, ¿no? Y sin embargo, pues una vez generada el apego en relación con cualquier objeto bonito o agradable, entonces crea karmas
Y a su vez este karma pues nos obliga a experimentar la rueda de la existencia cíclica, ¿no? Digo, la rueda del samsara. 제가 매매제나 뉴타 체시데 데자데레스 데벤 데자 De alguna forma, dentro de nuestra vida humana, lo que nos complica y más fuerte es el deseo o el apego. 잠데나나 뉴타 마부 사데데 데니라 차베 데니라 체베 왕지 아니 뉴타디 뉴요레스로 Y así que, en realidad, muchos de los problemas y conflictos que experimentamos en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, debido al apego hacia los objetos sensoriales. 데자여바다 아니 녀라 차바데다 달라 타와디 뉴요레스 Y debido al apego, pues también surge el apego hacia las personas más llegadas a nosotros, tales como los amigos y familiares, y odios hacia los enemigos, ¿no? 아래 제가 랑지 녀라 차바디 요반자 랑이 녀라 아니 차 랑이 녀라 차 아니 다스디 잠바 아니 다와레 거래 코베 마가와 지에치 어디 레거스 Y entonces al tener apego hacia la gente querida, entonces a consecuencia de esto, entonces si cualquier tipo de molestia hacia las personas queridas, entonces generamos el odio hacia esas personas, ¿no? A los enemigos. 제가 제사 토메선비 라니소데마 냥이 졸라 데자 추더요 데자디 추다 빼자 시단데 메다 빼자 로 빼자도 냥이 졸라 데자 추더요 다이 졸라 시단 메다르바 남도 집에 띠모 미나체 포이법에 제사라는 있는 숨도 와진 데자디 아니 추나신 요야를 요들 빼쳐버려 냥이 졸라 소소 냥라 데자디 빼 추나신 벌업제 요아체 다들라 다와체 로 Y así que también pues en las diferentes siete prácticas de maestro o el budista Tome Sampo también menciona, ¿no? Sobre los efectos de los engaños, ¿no? Como el apego y otros, ¿no? Entonces el apego lo explico con ejemplo de la agua. Entonces el apego se genera en nuestra mente fluctuando como el agua hacia las personas cercanas, ¿no? O queridas, y pues se genera la fuerza del odio, el enfado, como el fuego, ¿no? 지다 랑기 녀라 현재 mendewa chebana ranasa ane magawa nyores ro dejaonge Entonces si cualquier persona causa daños o molesta a las personas que les queremos, entonces surge el enfado, ¿no? O odio hacia ellos debido a nuestro apego hacia las personas queridas, ¿no? tan deja la tiene ani le sa yumre le la tiene ani doña mamu chida doña que chao chon ro chi deja de cha de yores doña que ro así que el apego es una de las causas principales que nos causa experimentar muchos sufrimientos, ¿no? Tiene, cuando casi junju no la ne, someday liu de deja que niembo zu
de Sunday lo de jala nyamuten de sungyore, ¿verdad? Y por lo tanto, dentro del capítulo octavo del Bodhisattvacharya Avatara, ¿no? El capítulo de desarrollar la concentración, en realidad todo el tiempo está hablando sobre cómo combatir con nuestro deseo, el apego. Sibe liu chuba sibe liu de kondo nimi tanya sungyore, kondo la tonenche soba konda de sungyore. Y en otro capítulo de la paciencia, entonces nos da muchos consejos y los métodos, ¿no? Cómo desarrollar la paciencia, ¿no? 다디네 liu kuba shiro liu didi ta maribe nyembo roda de sungyore, maribe nyembo kanda stengures, maribe kanda spongures de liu kuba shiro liu na sungore, dame bade. Entonces, así que sexto capítulo de este texto pues se trata de la paciencia y luego pues noveno capítulo se trata de desarrollar la sabiduría, ¿no? Que es antídoto contra la ignorancia. 제가 텐데 냐라 쪼닝기 텐데 냐라 쪼닝 온게 코아케와 람바 람인데 잠바 데자다 데자 메나 코아케와 람 두고 말레스 송도와. Y también cuando se habla sobre el tema de 12 eslabones o sí, 12 eslabones de la originación interdependiente en relación con la existencia cíclica, y entonces el hecho de renacer dentro de la existencia cíclica es debido a la condición del apego. Si no existiera apego, entonces no habría posibilidad de renacer en la existencia cíclica de alguna forma. 제가 텐데 냐라 쪼닝 나네 tambo 텐데 tambo 머리베 군네라네 미지야게 레 사바지네 레 레들라 순디야게 데자메나 미지와라 도민도 와스. Aunque acumulemos karma negativo, dependiendo del primer eslabón, que es la ignorancia, la acumulación del karma es segundo eslabón, ¿no? Dentro de los 12. Entonces, una vez el karma está acumulado, dependiendo de la ignorancia, sin embargo, si no está apoyada con el apego, entonces no habría posibilidad de renacer en el samsara. Entonces, sí, esto es. 어디래 레 딜라스 미지야 레 사로와 까나마 미지야 레 사바지네 레들라 데자 개바세보다 고발렘바 스고레 개발렘바다 세바님들에게 피게지 추전여럽지 쓰여지 마 표바를 매져봐 있나 제부디 민 제부 겨울리에 용요 말레스 그러와 콜 기당 림바디 뜻으로 저는 데자디 어딘지레스. Entonces, dentro de los 12 eslabones, el octavo eslabón se refiere al deseo, el noveno se refiere al aferramiento, ¿no? Y entonces, una vez acumulada el karma negativo a base de la ignorancia o dependiendo de la ignorancia, pero si este karma no está ayudada por su maduración con el vínculo del deseo y aferramiento como fertilizante, ¿no? Y entonces no sería posible de poder experimentar el resultado kármico dentro de la existencia cíclica, ¿no? 다들 지 학고에 알아서 학고에 지라 점점 되자 시그레 점점 세바 시그레
사라들 사는 거 세다 세바 세바 세그레 데차 세그레 비전나라 야나 세바에 세그레 데차 세그레 세바 세그레 거기 된다 집어래 된다로 집어래 미를 가가면 되지. Entonces, este apegos tiene dos términos, ¿no? A veces lo llamamos deseo, otras veces como apego, ¿no? Y de la misma manera, en tibetano también se usan dos términos, ¿no? Uno es docha, el apego, y otro es sepa, ¿no? Entonces sepa refiriendo al deseo, ¿no? 데바 세 된도 녀와 세거래 데바 데세 된도 녀와 되는 걸 놓칠 세거래 되는 걸 놓치래 된도 녀와. Entonces, apego quiere decir que, pues, que aspira a obtener el objeto deseado, el objeto que es atractivo, agradable, ¿no? Entonces aspira o desea obtener este objeto, ¿no? 데바 된도 녀 로디 유틸라 차바 세바 차바 심바 시고라 다 차바 세다 아니 미바 딜라 차바 미바 딜라 세바 어떻게 벌레거래. Entonces, también pues este significado del apego es también por el mismo término apego, pues indica, ¿no? Pues se apega al objeto, ¿no? Y entonces en vez de estar libre, entonces se queda apegado, ¿no? Deseando, deseando tener este objeto agradable, ¿no? Y no quiere, no es capaz de separarse, sino que ¿cómo se llama? Se apega, ¿no? Con el objeto. 지금 유틸라 차네 미바 대가 차집에 제라 미바디다 유디 유디다 미바디 대가 가 그러봐. Y de alguna forma, pues, el apego actúa, ¿no? Que hace difícil de separar nuestra mente del objeto deseado, ¿no? 어디서 난 되자 된다 되리 다들 됩지 난 되자 되샤 되자 디스 되자 이들란 되바 착습에 제라 미바 대당 차세기 되자님부터 대가 미바 단 되자가 되셔 디스 사송 스타 컨트롤. Ok, Ok, es todo, ¿no? La explicación sobre apego. 단니바 컨트롤이다. 다 컨트롤 쉐어. Ok, ahora continuamos con el enfado. 다 컨트롤이 먼저라 냐냐 쉐베 요레스. 컨트롤다 되자도 먼저라 오다디 차라에 먹어야 원래. 아니 먼저 컨트롤 사마용 미치에 요 말이야. Y nosotros tenemos mucha experiencia, ¿no? Con el enfado. En nuestra vida, pues, solemos enfadar, y tanto el apego y como el enfado, pues, tenemos mucha experiencia en ellos, ¿no? Y entonces el enfado es uno de los engaños más dañinos, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Entonces el enfado nos causa infelicidad en nosotros,
y también causa infelicidad en los demás seres y entonces también perjudica a nuestra salud y es uno de los causas de muchos conflictos que podemos tener en el mundo, ¿no? 제가 콘로 사츠베 제라 아니 기브요 말아 수 가이 기브요 말았어. Y entonces cualquier persona cuando se genera el enfado en su continuo mental no se siente feliz o contento. 제가 콘로 세디 콘로 코랑 모르데 랑기 기 랑기 기디 아니 마시와 마세 아니 네바 네스진기 셈지 시거라 네바 겐데 셈. Entonces el enfado no solamente perturba nuestra paz interna de la mente, sino que también tiene ese aspecto de la mente que quiere hacer daños a otros, ¿no? 다 콘로 기사로데 콘로 기에데 유고발 되는 기고레스나 신제라 때네 콘로 기에 동네 중화라드네 아니 동네 중화라 때네 콘로 기에 냐 지기 최군라 때네 냐 최라 때네 콘로 기에 된 용거레스 콘로 기세 유럽디로. Y así que el enfado se puede generar dependiendo de los demás seres y también dependiendo de la experiencia de sufrimientos o dependiendo de otros tipos de fenómenos, ¿no? 딱 콘로 코란 센데 나르셈바 세다다 나르셈바 세나 샬라 너베 젠데 셈 나르셈 세다 나르스나 너베 젠데 셈 수거래. Y pues también el enfado tiene este aspecto de la intención de hacer daño a otros, ¿no? never 젠데 셈 여마 미지 너베 작 말다 너베 젠데 셈 제바 있네 미지 내가 너베 작 말이 나게 너베 작 말에 너베 젠데 셈 지레스. Así que este enfado forma parte de esta intención dañina, ¿no? Que quiere causar daño a otros, pero no es necesario que lleve a cabo esta intención en la acción. Entonces simplemente el hecho de tener esa intención, entonces ya está, como se me ha generado, ¿no? Es el enfado en nosotros, ¿no? Entonces muchas de las acciones negativas lo creamos a nivel mental, sin llevar a cabo en actividad o acción real a otros, ¿no? 다 콘르데 감송나네 되게라나 감송나네 데자디 수라야레 소메라야레 데발야레 콘르데 데발마도 칸고말라야 말에. Entonces, cuando hablamos del apego, entonces el apego sí que puede existir en los tres mundos, ¿no? No solamente en nuestro mundo del deseo, sino que en el mundo de la forma y sin forma, ¿no? Sin embargo, el enfado solamente existe en nuestro mundo del deseo, no se encuentra en el mundo de la forma y sin forma. 콘르께서 콘르디 디베기 강사 디벨하 미 어다 도즈기를 요레스 칸 고말라 아니 콘르스세 유리 바인자 콘르 요마레스 거래. Y de alguna forma pues en el mundo en el mundo con forma y sin forma de los dioses no hay objeto, ¿no? Para generar el enfado. Sin embargo, pues en nuestro mundo del deseo sí que encontramos el objeto del enfado, y entonces al hablar del mundo del deseo también incluye algunos de los reinos de los dioses, no todos los reinos de los dioses, pero algunas clases de dioses también forman parte de este
punto del deseo, ¿no? 다 콘트기 유스 또저데 치자 콘트스데 달아 좀더 지 달아 되네 치 달아 되네 콘트스가 그랬어. El enfado surge principalmente dependiendo de los enemigos externos. 되게 대자스데 이동을 미뤄 다 콘트스데 달미요래. Entonces, ya hemos visto que el apego se genera dependiendo del objeto agradables o atractivos. Sin embargo, pues el enfado surge en dependencia de los otros enemigos externos. 기타 대자 이발라 때네 콘르지에 요래 콘르 이발라 때네 나 차바지에 요래 ¿no? Dependiendo del apego puede surgir el enfado y también viceversa, dependiendo del enfado también puede surgir el apego. 단 대자다 콘르니게 짜온저도 수치그로 있으나 머리 봤을 지거래. 짜온저도 머리 봤을 지거래. Sin embargo, quien actúa como soporte principal o la raíz de ambos engaños, del enfado y el apego, sería la ignorancia. La ignorancia es que pues sirve como la raíz de los ambos engaños. 제가 다 콘도 코랑이 ngorde 가래스나 ngorde 아니 메제요 뭐 고치 친절라 메제와레스. Entonces, la naturaleza del enfado es tan pronto cuando surja en nuestro continuo mental, entonces causa descontento, ¿no? Sentir mal. 제가 콘도스들라 연대게 차천에 야마레스 연대게 차지에 야마레스. Y así que no hay ningún aspecto de cualidad dentro de este 제가 콘돌라 연대 del enfado. 콘돌라 연대 야레베스나 콘돌라 연대 야레스 그래 가시가 가제 연대 야마레스 그래스. Entonces, cuando se habla de que el enfado tiene cualidad o no, unos dicen que sí y otros dicen que no, ¿no? 제가 가서 콘도스들라 연대 야마르 가서나 콘도 그런 거 그러나 기 진짜라 나고 나냐지레스. 나고서 지레다 나고 나자지 메제와 예만자 텔라 인다 차냐야 마레스로. En realidad, cuando surge el enfado en el continuo mental de cualquier persona es negativo. Entonces es como una marca negra, ¿no? Y entonces es negro, ¿no? Por todos lados. 언제가 연대스 라인자 야가질 쓰고로 연대스데 야가질 야가 차질 연대스 거로 연대스데. Entonces, normalmente cuando hablamos de la cualidad, se habla desde este punto de vista de algo positivo, ¿no? 제가 밑에라 연대 열스나 밑에라 야가차 리베차 열스 거로다 된다란데 야가차 열 연대 열스나 밑에 야가차 연대 리베차 열스 거로 된 야고 열스 거로 봐. Y entonces cuando hablamos de que una persona tiene cualidad, quiere decir que esta persona tiene aspecto positivo, ¿no? 언제 로로 밑에라 연대 첨부 시버리데 이네 밑에 컨트롤 시버리스. Entonces podemos decir, ¿no? Que esta persona es muy erudito y que sabe mucho, pero sin embargo tiene mal humor o tiene mucho enfado. 대시거래. 제가 연대디가 야 밑에 야 껴거래. 연대 열스 밑에 야 짜. 컨트롤 사버 열스도 마 뽑으리다. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de esta persona, ¿no? Que esta persona es muy erudito, entonces le subimos, ¿no? Le elevamos. Entonces cuando decimos tiene mal humor, entonces ya le bajamos. 어디 시거래. 제가 컨트롤 마 뽑으거래. 제가 밑에 컨트롤 사버 시 열스나 밑에 컨트롤 사버 시버지 열스 런자
midi teze ko doja nimadi namsan sen ko yore kondu sab yore sedana midi yagu me me samesan jengu yore. Entonces, en cuanto escuchemos este tipo de comentarios sobre esta persona, entonces que tiene mal humor y tiene mucho enfado, entonces todos tenemos la imagen mental de estas personas, es una persona complicada y difícil de tratar, ¿no? Sida mi kondu sabodi mi kondu katsu chainele dropu shira yamare dropu dinde shira mamu yamare kola. Entonces, si es una persona enfadada, entonces es difícil tener amigos, ¿no? Suele tener poco compañía, ¿no? De personas. Y esa es la naturaleza, ¿no? Como es, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Di che geji marada che yinandra memada mi kondu sabuji yushola dinyamula mi chamenge nodo chig marwa. Y así que no estamos hablando solamente de acuerdo con el Dharma, ¿no? Si hablemos de acuerdo con el Dharma o no, en general cualquier persona que tiene mucho enfado, es malhumorado o con mal carácter, entonces todo el mundo se considera mala persona, ¿no? Chida mi katsuine kondu saba yawayna kadine kora moji bache ane mi shambai moji ba suyorwa odire ta tendo. Porque debido a la influencia del enfado, entonces hace sentir mal a la misma persona que tiene el enfado y también hace sentir mal a los demás seres, ¿no? Jizo nolo la nyoto mabu nangre me kondu sabdige. Y así que las personas con mucho enfado siempre causan mucho conflicto y problemas, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? 다이네 제세점 쇼라게 지 도스 따제 제인데 좀봐 아니 콘도 미 콘도 차버디 다 미코랑 이제 레베스네 미코랑 이제 말에 숨어래 쇼라. Y entonces según el maestro Shantideva, entonces cuando cuestionamos acerca de la persona que se enfada mucho, entonces la persona es culpable o no. Entonces, según él dice que la persona no es culpable. Mi koron ije marese ane nganzoge ko ni dasene midela anzu zugu yores ko ni daresene gansa del zugu yores. Normalmente señalamos a un amigo fácilmente, ¿no? Esta persona es mi enemigo, ¿no? No les quiero, ¿no? 제가 코로나 말에서 코로나 콘도 잡녀에 대해 거의 되게 녀모되래서 거의 지금 녀모되게 고모지 벌써 그래서. Y en realidad si observamos bien, cuando alguien se enfada, no es por su propia iniciativa o porque sea su naturaleza, ¿no? Sino que debido a la influencia de sus engaños le hizo, ¿cómo se llama? Incontrolable. Y entonces surge el enfado, ¿no? 거기 콘도되게 아니 고모지 벌써 완자 아니 코니 다르스로나 문에르지나 거기 녀모델라 콘도 사브레스 계속 좀 쉬울라게 미델라 콘도 사요 말레스 고모지 벌써는 그런 기억이 녀모델라 콘도 사브레스다 소미레. En realidad, si nos enfadamos contra otra persona de mal humor, no deberíamos enfadarnos con la persona, sino que debemos enfadarnos con sus engaños, porque sus engaños son los que le causa que sea así o que genere este enfado, ¿no? 가서 거라 콘도 진행에 가서 거라 알아서 인지기세 유리스 인지기세 유디레스 인제서
코 콘도 사업 시비도 이제 다 코나 콘도 사업 녀에 거기 녀모되게 잡으래 상 당고 그랬어. De hecho, la persona en sí es nuestro objeto de compasión y el amor, ¿no? Entonces, es objeto de nuestro desarrollo, ¿no? De estas prácticas de amor y compasión. Y entonces, qué pena, ¿no? Entonces, que está, ha sido, sí, ha estado bajo la influencia de sus engaños, ¿no? No le ha dejado pacíficamente o tranquilamente en su estado natural, sino que pues le ha perturbado, ¿no? Por sus engaños. 어떠지네. 아니 녀몽 카드 짜야지. 콘드기 카드 짜서 도승요다. 인살당이다. 아니 코모지 봤어야지. 거기 녀모디게 써버렸어. 아니 거기 녀모디게 거기 콘드디게 코모지 봤어. 아니 거기 아니 샹란데 버쳐버렸어. 나도 교답지 째째도 뭐 야 가서 걸어라면도 거기 녀모들이셔서 다 그런 카미도상 그런 인지지에서 유리셔서 딱 우리 콘도 써버리나 거기 녀모들라 콘도 사고사레스 어디스타테 아니 좀 제거이체 아니 리베 두스거래 두는 거래. Entonces, así que si analizamos bien, entonces deberíamos acabar de separar a la persona que se enfada y su enfado, ¿no? O sus engaños. Entonces, realmente si hay algo culpable o alguien culpable, esos sus engaños, o no la persona en sí. La persona en sí también es víctima de sus propios engaños, ¿no? Es objeto de nuestra compasión y el amor, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, de ser capaz de separar entre persona y sus emociones aflictivas. 오야 다티네 콘드치레데 가레 콘드치네 야가 가르치고는 알레 라모지 버스고레스 세 다그라 네세 다그라 아니 콘드에 원제 아니 뭐지 버시 뉴요레스 로와 Entonces, al generar el enfado, entonces causa infelicidad en esta misma vida y también para otros. 대화 배 콘도 여바이나 벤셈 집치에 요 말했다. 대화라 매네버시 그랬어. Y entonces el enfado pues interfiere, ¿no? Para experimentar bienestar y una felicidad interna, ¿no? De la mente, ¿no? 다센딜라 아니 셈 기보 매바데 마세 엔케와 치마에 아니 고 동예게 교치 그랬어. 케와 치마에 아니 고 동예게 아니 교치 그랬어. Además causa más sufrimiento en el futuro. 케와 치마에 베나 메지라 케와라 바니네레 녀에 미디 도자지 케와라 그랬어. 알아? Entonces, aunque uno renazca en el futuro como ser humano, pero con mucha tendencia, ¿no? Del enfado, ¿no? Por haber generado mucho enfado en esta vida, ¿no? 다 되게 찍으셔. 다 그냥 민들쳐도 쳐 녀모도 다 되게 거를 가서 내자게 되그래 간사 내자 녀보 커도 녀보들 내자 커도 녀보들 믿어보 관야 되체 내자 커도 마 내자 운주와 맵서야 녀보들 믿어보 관야 되체. Entonces, si pensamos en aplicación de los antídotos particulares, ¿no? Contra distintos engaños, entonces el antídoto contra el apego es meditar en la fealdad, ¿no? Eso sería pues esta meditación en la fealdad ayuda para poder superar ¿cómo se llama? El apego manifiesto, ¿no? 대자 깨인데 삼바 대자 도서 대자 깨인데 삼바 대자 깨인데 기로 지 삼바 아 고년부터인데 아니 유도 뭐데
gyuruk namba rugo namba gyuruk dindaga namba gomba ina an deja de jig ma res gore kadu nyembude. Y así que si aplicamos, ¿no?, un remedio temporal inmediato contra el apego, también nos sirve, ¿no?, al meditar en si uno genera apego hacia una persona, entonces si esta persona está visualizada con su esqueleto, totalmente desnudado por completo y solamente esqueleto, entonces también esto ayuda para no generar el apego, ¿no? 어디 그도 내가 그도 님부터 다 컨트롤 제인데 잠바 아니 컨트롤 지제 예들 잠바 공거레스 야나 서바 공거레스 잠바도 서바 거로 고바이나 그도 컨트롤데 마 찍마레 마 슝그레 해서 그래. Y también de la misma forma, cuando generamos el enfado, entonces contra eso podemos aplicar otro antídoto temporal, que es meditar en amor y compasión. Si meditamos en amor y compasión, entonces naturalmente reduce la intensidad del enfado hacia la persona, ¿no? 다 콘루다 대자님보디 반자레베 랑자 냥설랑자레베스나 반자레스 pongo 되레스. Entonces tanto el enfado y el apego son objetos de abandono, ¿no? Algo que tenemos que eliminar. 다 반자니나 간데스 봉그레스나 님보 잠바 거네 잠바다 서버 거네 콘도 맵서다 안데 미도바 거네 데자 맵서다 디토네 안데 봉그레스 님보데네 봉그레스. Y entonces abandonamos o eliminamos nuestro engaño del apego y el enfado meditando en sus antídotos particulares, ¿no? Entonces para eliminar el apego, pues a través de la meditación en realidad lo reducimos y poco a poco pues de poder eliminar por completo. Y de la misma forma también con el enfado, pues meditando en el amor y la compasión, pues eliminamos el enfado. 다 로종의 최 탐제나래 즉 로종 강근나라 니 내자 기도나 미도바 공자그레스 아니 시나 콘르 시나서다 콘르 제인데 잠바 야나 잠바 야나 서버 공부래 제 송야로 님부 때한다데 송야로. Así que muchos textos de Lojong o entrenamiento mental explican, ¿no?, cómo se aplican los distintos antídotos contra las emociones aflictivas, ¿no? Tal como acabo de explicar ahora, ¿no? 제가 어디 노래다 다디네 컨트롤세디 페나 안저 시버 콜론 나라라 컨트롤세디 주달라 빼자르 주라 신제 주스요 주라 빼자 시버 콜론 나라라 안 되자데 잘라 빼자지로. Entonces, si vemos el dibujo de la rueda de la vida, entonces en el centro hay el dibujo de los tres animales, ¿no? Y entonces el enfado o el odio está representada por el serpiente, por la serpiente. Y entonces el apego o el deseo está representado con el dibujo de gallo. 어두가를 빼자래 다 콘도데 데버체 다디네 나게 다 숨바 나게 나게. Entonces ahora el tercer engaño raíz se refiere al orgullo. 아니오서라 다 나캬스레 나캬스 난고 안티네 마 셰소 난고 안티 준주 나라라 나캬 건다도가 나게레 어디
어디 ngaje dozunar yoreta ninal mondebe ngaje mere Ayer también en la sesión de enseñanza hemos tocado un poquito, ¿no?, sobre este punto del orgullo, y así que pues hay diferentes tipos de orgullos, pues todo incluye, ¿no?, dentro de este orgullo. 또 ngache sedi condition sigore sena 당고드나 ngache sedi jitala tenne nyungore 또 jita ngache 제에 시럽 조디 jitala tenne ngache legore 땡사 조디 jitala tenne. El orgullo surge principalmente sí, basando en la visión de colección transitoria. Jita seti kansa ge tangji sigore, jita la kansa ge tangji. Entonces aquí la visión de colección transitoria se dice así en resumen, pero esa visión de colección transitoria tiene que entender, ¿no? Esa visión lo que mantiene como su concepto es percibir la colección transitoria o los agregados como autoexistentes, como que son esa colección de los agregados como existiendo por su propio lado o como autoexistente. 다 jita koron ye sosu ki ngala mi gyor ba jita dige sosu ki ngala mi ba inza ngaje dige ngala mi gyor nga sjene nga sigyor ta y también pues basando en esta colección transitoria o los cinco agregados también se genera el aferramiento al yo. yo 어디래 지나 jita koron yo se lo inzamba sosu jechem shebu siri ta sosu jechem cheshide zamne sosu jecheshire ta. De alguna forma pues se identifica el aferramiento al yo se identifica con la colección transitoria o la colección de los cinco agregados contaminados, ¿no? Y entonces realmente pues en el mundo pues se considera uno mismo el centro del mundo, ¿no? jigdala tene jite mala me ba inza kansa dige jita de la tene ani nga sigro nga yakshi ni nga khole yaga ye nga khon na shi chego ye se de nga le chimba se sen chimba nga se chimba to su sen tobo sen ma bu chun yo ma re nga ja se de sen ma bu chun ma bu yo ma re to bu jan ja re. Entonces el orgullo es un sentimiento inflado, ¿no? Entonces siente que soy el mejor de todo, o soy más guapo o que otro, o soy tengo más conocimientos o más cualidad que otros, ¿no? Entonces eso es el sentimiento de orgullo que se siente, ¿no? 제가 ngaje chimbo도 구구 지겨 말이야. ngaje chim보도 구구 준 지겨 말이야. 제게 잔자 쳐대 거래. Entonces si son personas muy orgullosas, entonces no respeta a otros, no se inclina ante los demás, ¿no? Siempre se va muy erguido y muy inflado, ¿no? 제가 차자와 있나 아니 ngaje 님을 누구래서 차자와 있나. Por lo tanto, entonces que la práctica de hacer postraciones se actúa como el remedio contra el orgullo. Inclinando ante los pies de otros, ¿no? Y pues eso es una forma de pues también practicar la humildad, ¿no? 제가 차자도 빼고도 미게 살 또 구구치 그러와.
고고적으로 저는 그 마숑요. Entonces cuando se postra y entonces suele tocar la frente de la frente, ¿no? La mejor parte de nuestra cabeza al suelo, ¿no? condottero an도 고고치데 코 빰슈거라 코 배고데 미게 또 인다 마제데 마숑요레서 때문에 고자 켄데로 심 켄바 너 켄데로 봐 대거로 봐 Entonces con el orgullo se siente muy subido y muy inflado. Sin embargo, pues si hace la postración, entonces uno toca la frente al suelo, ¿no? No se puede agachar más de esto, ¿no? No se puede inclinar mucho más que esto. ngage기 챙이데 지절로 때네 nga게 챙이다 nga게기 아니 챙 된다를 가르서네 지달라 때 단다샤원 지달라 때네 시거래 켐바 생 켐바 에 샹라 먹고 봐 그거 맞아 봐 시거래 Entonces, así que dependiendo de la visión de la colección transitoria, surge el orgullo, que se siente un sentimiento de muy subida, ¿no? Y muy inflado y falta de tener respeto hacia los demás seres, ¿no? 다 딘데기 생 켐바 될라 때네 아샤 될라 때네 지레 가르니 모르스나 라라 돈냐 용요레스 라라 돈냐 용요레스 된다 라테레 Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Si surge ese tipo de emoción aflictiva, ¿no? El orgullo, entonces causa sufrimiento en uno mismo, ¿no? 어다레 센디 라라 돈냐 ngaja 쳔보야나 돈냐 용고레 겨와 쳔발레 겨와 야글링 마레스 로 Entonces causa sufrimiento en esta misma vida y también aunque uno renazca en el futuro, entonces no tendrá buen renacimiento, ¿no? 다 ngaja 시티 칸데지 깨워나나 나다 나이 시네 지거레 나다 나이 시네 ngaja 칸데 깨워나 야나 나이 시네 지다 다보르 지거레스 Y entonces emoción negativa del orgullo surge, ¿no? Dependiendo tanto al aferramiento al yo y a los míos, ¿no? 지금 ngaja 지다 레베스는 지다다 마레베기네 나다 나이 시네 아니 ngaja데 생kim도 용요레 쳬로 Así que el texto lo explica así, ¿no? Que surge dependiendo del aferramiento al yo y también a los míos, ¿no? 다 ngaja라 예와 된요레스 ngaja라 예와 예나 ngaja 된요레스 된날 뭔데 ngaja 요마레 Entonces, así que en general hay 7 diferentes tipos de orgullos. 당고 ngajes 당고디 ngajes 거래 ngajes Primero, entonces, se llama simplemente el orgullo. 디네 사베 ngajes Y entonces el segundo es el orgullo superior. 다 드셔대 와든 그래 근데 ngaje 레제 ngajes Y el tercero es el orgullo sobre orgullo. 손제 근데 나오냐베 ngaje 시제 El cuarto es entonces, el orgullo que piensa en sí mismo. 디네 문베 ngajes Y orgullo, ¿cómo se llama? 문베 ngaje nga바 문베 ngaje Sí. Mombar, ¿verdad? 문바 말에 Mombar. 문베
맹관나는 원나면 문배가게 대셔도 와려 Entonces, entonces el siguiente orgullo es el orgullo que se siente superior también. 근데 중세념에 가게 주바데 중세념에 가게 Entonces, el orgullo, pequeño orgullo, entonces, y, sí, sí, que se siente orgullo, pero no tan grande, pero un orgullo pequeño, ¿no? 지금 안주 나고 진주 나라 중세 지셔데 와려 지셔데 와려 numres 지셔데 가야 등 지셔데 와려 많이 numre Entonces, las explicaciones de esos 7 tipos de orgullos ya lo tendrá después. 뭐 después 와드 numres tiene lorbengaje logbengaje Y orgullo que está inversa. 다 담은 가게 데려와 담은 가게 담보데 단 지셔 쉬었다 가게 된도서 다 담은 가게 해봐 담은 가게 님봐 Y así que esos son los 7 orgullos. Entonces, el primero se refiere simplemente al orgullo, ¿no? 다 담은 가게 세데 멤버라 민거라 라라 멤버라 미네 라라 멤버들라 미네 콜레 가 야예 시거래 가게 세데 Entonces, en general, el orgullo se siente pues, en dependencia de algunos que son inferiores a uno mismo, ¿no? Entonces, en comparación con los seres que son inferiores a mí, entonces, uno se siente superior, ¿no? 다 멤버라 메네 가 야고에 개로와 딩 가게 되체 다 러베 가게 세데 란단 잡고레스 소소다 인데 치고르데 니네 나테 야예 시거레 코에 야고 요레스 어이가 야고 와르지데 가 야예 너도 치고레 어디래 러베 가게 Entonces, perdona, que antes he dicho un orgullo superior, ¿no? Entonces, ese orgullo superior más bien se ve orgullo extra. Aquí ahora que se le dice orgullo extra. Entonces, quiere decir que en comparación a las personas que son iguales a uno mismo, entonces todavía uno se siente un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor que otros, ¿no? Que son, aunque sean iguales a ti, pero soy mejor que los demás, ¿no? 어디서라 만유 자자 집어레스 라브라를 쳐서 이 단다 빼 집어레스 연대 집어야래 니네래 나때지 야가 예스 그래 때지 야가 유된 거래 사배 나겠스 그래 Y así que cuando se siente ese tipo de orgullo extra, entonces puedes sentir en relación con los mismos compañeros de la misma clase, ¿no? de escuela o personas de igual de capacidad o igual de educación, ¿no? Pero sin embargo, pues siempre uno tiende a sentir un poquito mejor que otros, ¿no? 어디서 그래 아니 니야다 집어레스 니데 집어도 있는데 콜레 때지 가 야예 너도 집어 지난 사배 나게로 Sí, aunque los demás compañeros son de misma clase o de mismo nivel de educación, pero que sé un poquito más y que soy un poco mejor, ¿no? 어디서 Eso es orgullo que se siente un poco extra, ¿no? 데라 나게레 세데라 라베 나게사 라베 나게차 땅 나게레자 숨보디 나게레자 나게스들이 Sí. Entonces, el tercer tipo de sufrimiento, este tipo de orgullo es orgullo sobre orgullo, ¿no? 미 셴바도 그 빼야고도 쓰고래 나게라자는 셴 캬버도 코빼 빼세 야고도 이내래 코레 마 야고 있으고래 콘소 빼 야고 야레스 콘소
콘소 빼야 요아레스 나젤레 장아에서 콘소 빼야 요아레스 그래 이내래 나 야이스 그래 나젤레 장아제 셴캬브로도 파발레 다체 캬브로도 파송 쓰거래 콘들레 나 야이스 그래 Entonces, este tipo de orgullo sobre orgullo puede surgir en una comparación con los demás que son muy buenos, con las personas que ellos son muy buenas personas o tienen muy buenas cualidades, pero aún soy mejor, todavía soy mejor, soy extraordinario, ¿no? Entonces, así que pues se siente ese tipo de orgullo sobre orgullo, ¿no? 다이네 숨보데다 다 시바 시바데 가래 되게 맞아라 쟁마 나오냐면 가자 나오냐면 가자 시바데 나오냐면 가자 소소 품불라면에 소소 사자 냐링 품불라미네 나오냐면 거래 나의 품보냐면 다라리 Y otro es el orgullo que se piensa en sí mismo, ¿no? En yo, simplemente piensa en el yo, ¿no? Entonces, esto 사태냐는 품불미네로 와. 소소 품불라면 소소 미거다. 소소 냐랭이 사자 품부되는 그냥 내 품부도 야구에 된 거다. 소부도 야구에 된 거다. 간제 소부배 차고 배 니네 첨부 연 너도 지고다. 소부 야구에 너도 지고다. Entonces, en relación con propios agregados físicos y mentales, entonces uno se siente orgulloso, ¿no? De uno mismo, ¿no? Entonces soy yo, ¿no? 저는 네 강제시도 네 나가데 소고 소냐도 요래 너 솔리제 진야도 다 풀을 진야도 소고 잔야도 강제데 쉬어요 네 강제데 y entonces los que esfuerzan tanto, ¿no? Yendo al gimnasio y deportes y para ensaltar, ¿no? Su fuerza física, tienen ese tipo de orgullo, ¿no? Que entonces soy yo, ¿no? Y entonces identificándose con su cuerpo físico, ¿no? cuerpo porta서는 소소 소고도 소대로 와 지난 가제시에 거의 소고래 소소 약수에 산던 거래 품불면에 어디래 마체리티 y entonces también pues dependiendo de ese tipo de orgullo en uno mismo, entonces uno quiere mejorar, ¿no? la condición física y entonces para que resalte o para que esté mejor, ¿no? 어디래 제가 대 류저전에도 어디 숙청 쉬어요래 y así que a los que van de gimnasio, ¿no? Entonces pueden tener ese tipo de orgullo, ¿no? 네. 근데 또 자야시도고 거기 길로 결tam적은 네 자담적인 있어거다 간제. Y también los que hacen de pesa, ¿no? Entonces si alguien puede levantar pues 80 kilos, pues yo todavía puedo levantar más, ¿no? 딜레 마격이 있어. 제가 그때 소 됐어야래. 돈도 대가제로 와. 됐음디 사망하제래. 콜레 야고 지긴 있어거로. 나제치. Entonces forma parte del orgullo, ¿no? Porque voy a hacer mejor que la otra persona, ¿no? 어디체? 나오냐면 가제 나버디체. 다디네 가래 나오냐. 딱 문뱅하제스래. 문뱅하게. 다 인데 문뱅하제스래. 인데 매발라. 인데 인도도 지연주 가제셔로. 어디 문뱅하제리. Y entonces otro tipo de orgullo, antes he dicho el orgullo superior, ¿no? Entonces, más bien este orgullo superior se refiere de presumir, aunque uno no tenga ciertas cualidades, entonces presumir que tengo esas cualidades, ¿no? yen데 매네 yen데 인도도 세대 가제셔로. 어디 문뱅하제사. Entonces, más bien esto tiene que entender como orgullo de presunción, ¿no? 책으로 좀 신기요 말때 지게 신기요 너도 제대로 와. 어디라 가제 무뱅하제르디. Y aunque uno no comprenda
no tengo conocimiento de Dharma, pues pensar, ¿no?, que tengo mucho conocimiento de Dharma, ¿no? 호텔이 문에래 된다 신경 말도 제 신경 나도 저도 보고 대대와 전혀로 호텔 무병가 계속 좀 요래 공고고 메시요 된다라 Y de alguna forma, entonces, aunque no sepa en verdad, pero uno piensa que pues sabe y entonces no inclina ante los demás que saben, ¿no? Sino que pues uno se permanece orgullosamente así, ¿no? 지다 문병가 계세데 최진열라 망아요래 최진열라 망아요래 Y entonces ese tipo de orgullo, de presunción puede existir más dentro de los que se pretenden a practicar el Dharma o el camino espiritual. 어디지 문병가 예데 다 중아버데지 다 중세념명가제 주버데 중세념명가제 Entonces el otro orgullo es orgullo de pensar orgullo pequeño, ¿no? orgullo pequeñño. 딱코 야구 시비도 중생년 봤어도 콘수 참아 야구를 해야진 거라 콘수 참아 빼 야구도 나라때지 도가도 이내 가 야구 예스 거래 콘수 야구도 나라 야구 노스 거래 이내 콘수 야구도 거다 콘수 야구 노스 나라때지 저거도 이내 나의 야구 예스 거래세 어디래 저다 중생년면 맞지. Entonces, este orgullo, que piensa en orgullo pequeño, es esto, ¿no? Que en comparación hacia las personas muy buenas, con muchos conocimientos, muy buenas cualidades, entonces, en comparación a ellos, no estoy tan mal, estoy bastante bien, ¿no? Estoy un poco bien, ¿no? Y entonces, esto es tipo de sentimiento de este orgullo, ¿no? Que piensa en el pequeño orgullo. 그래. 어디가 지나 중세년병가게 콘도 참아 야구 알아봐. 콘도 참아 빼 야구도 말래 야구 잔잔도 된 거. 니네 나라에 어디에 지금 나다 지기 알았지. 어디를 중세년병에서. Ya. Entonces ellos están muy bien, pero sin embargo pues yo estoy bien, no estoy mal, no estoy bien, ¿no? 다른 뒷바디 록뱅하게 록바스라 록바디 친줄로 쓰고 그래 하고 그러 록뱅하게 Y entonces el último orgullo sería orgullo perversa. 로 친지 로 록바 로 친지 로지 록뱅하게 록바 로 록뱅하게 로 양하다 뭐 뭐니뱅하게 Entonces orgullo perverso o orgullo al revés, ¿no? 인데 로마 록뱅하게서데 로 친지 로서나 로 친지 로서나 인데 메네레 다 지가래 와라 소소라 인데 메네 인도도 친지 저러 로치어로 어디서 거래 인데 메바인네 인도도 제대 로치어로 와 친지 로래 인죠 데라 로버스 거래 로뱅하게 Esto también tiene que ver que aunque uno no tenga ningún tipo de cualidades, entonces pretender que uno tiene las cualidades, ¿no? Y entonces sentir y vivir con este tipo de actitud, ¿no? 지나 록뱅하게 서데 또 록바 세들이 라분 요래 로 록다 따고 록바다 로뱅하게 세고 록바데 치버래 Y entonces la visión equivocada o visión sí, tiene mucho que ver con este tipo de orgullo perversa, ¿no? O orgullo al revés, ¿no? Dale 대샤가 대샤. Okay. Entonces podemos sí, tener pausa aquí.